La destitución de Dilma Rousseff es una tragedia para la democracia de Brasil y de América Latina. Yo pienso que las argumentaciones que se dieron para justificarla fueron solamente un mal pretexto y no justifican la destitución de la presidenta. Pero más allá del juicio que nos merezca el hecho, es importante comprender por qué fue posible que se consumara. Y en este sentido, es bastante obvio que Dilma Rousseff pudo ser destituida, uno, porque había perdido gran parte del apoyo popular con que fue elegida. Dos, porque la economía brasileña está en recesión. Y tres, porque las fuerzas políticas que la llevaron al gobierno se dividieron. Eso es lo sustancial. Pero si esas tres son las circunstancias que hicieron posible su destitución, el hecho representa el fin de la política como vía de transformación económica, social y cultural. O sea, el fin de las izquierdas políticas convencionales. Lo ocurrido en Brasil es un caso particular del fracaso de las izquierdas que se está evidenciando en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Chile y en otros países latinoamericanos, como también en España, Italia, Francia, Grecia y varios otros países europeos. Por cierto, continuará habiendo política progresista, seguirán existiendo partidos de izquierda, continuarán actuando los mismos partidos y los mismos personajes, tendrán parlamentarios, alcaldes e incluso presidentes. Pero la política no será ya pensada ni actuada como un medio realista de transformación estructural de la sociedad. Para comprenderlo, hay que responder algunas preguntas que son actualmente ineludibles. ¿Por qué las izquierdas han sido derrotadas o están en camino de serlo? ¿Por qué las izquierdas cuando llegan al gobierno no logran conservarlo? ¿Y por qué la derrota de las izquierdas significa el fin de la política convencional como medio de producir transformaciones estructurales anticapitalistas? Las izquierdas llegan al gobierno porque critican el orden económico y político establecido y porque prometen que cambiándolo solucionarán los problemas concretos de la gente y mejorarán sus condiciones de vida. Quienes llegan al gobierno con esos discursos pierden pronto el apoyo popular y son después derrotados porque no tienen la capacidad de proponer y de ejecutar una política económica alternativa al sistema que critican y en consecuencia fracasan tanto en dar solución a los problemas de la gente como en realizar las transformaciones anticapitalistas que ofrecieron. Como no logran resolver los problemas, pierden a poco andar el favor de los que siguieron a la izquierda por las promesas de tales mejoramientos. Y como no logran consolidar transformaciones profundas, pierden pronto el apoyo de los grupos más ideologizados y radicales de izquierda. Y entonces comienzan a debilitarse y a dividirse entre los que tienen más interés en los cambios estructurales y los que quisieran priorizar las soluciones a los problemas sin que logren ni lo uno ni lo otro. ¿Y por qué las izquierdas no logran realizar cambios que de verdad signifiquen un avance hacia condiciones de vida mejores y simultáneamente el establecimiento de estructuras más justas? El problema de fondo de las izquierdas es que quieren subordinar la economía a la política y someter el mercado al Estado. Y esto, si pudo hacerse en el pasado, ya no es posible hoy. Porque el mercado ha cambiado y también ha cambiado el Estado. Las izquierdas fracasan porque piensan y actúan con ideologías que en mayor o menor medida son antimercado y proestatistas, en una época
en que el mercado domina en la sociedad y el Estado le está estructuralmente subordinado. Me explico. Lo que ha pasado es que el Estado ha crecido desmesuradamente y para la sociedad resulta demasiado caro y costoso mantenerlo. Al Estado lo sostienen y financian las grandes empresas y las finanzas internacionales y dependen de que ellas continúen haciéndolo. Téngase en cuenta que la mantención de los aparatos estatales consume una proporción demasiado elevada de los recursos que el gobierno logra captar de la economía por medio de los impuestos, las multas y el cobro por los servicios que presta. Y como el Estado gasta mucho en su propio mantenimiento y crecimiento, al gobierno le queda demasiado poco para destinar a resolver los problemas y satisfacer las necesidades crecientes, las demandas crecientes de la sociedad. Demandas que las mismas izquierdas han hecho aumentar al prometer que el Estado es capaz de atenderlas satisfactoriamente. El crecimiento del Estado favorece obviamente a los que participan directamente en él, sea formando parte de la clase política, sea cumpliendo funciones en las instituciones públicas, sea realizando tareas administrativas y burocráticas. En conjunto, considerando gobierno, instituciones nacionales, provinciales y comunales, servicios y empresas estatales, los que viven en, de y por el Estado constituyen una proporción bastante grande de la población. Es allí, entre los funcionarios del Estado y de los servicios públicos de salud, educación, bienestar social, etc., donde los partidos de izquierda encuentran sus más fieles seguidores y votantes. El problema es que, para justificar ante los que no pertenecen al aparato estatal su enorme tamaño y su constante crecimiento, quienes controlan el Estado y viven de él deben convencer al resto de la población, y especialmente a los más pobres, de que el Estado es capaz de resolverles también a ellos sus problemas y de prestarles servicios cada vez más amplios y mejores. El problema es que la posibilidad de cumplir esta promesa choca contra el crecimiento del tamaño, de las funciones y del costo del Estado, porque los ingresos del Estado no son suficientes para sostener el propio aparato y al mismo tiempo beneficiar a la sociedad en la medida esperada por la gente. Ocurre entonces que, para financiarse y tratar de mantener las promesas, los gobiernos de izquierda entran en una espiral de incremento de los impuestos y de las multas, el Estado cae en déficit y asume deudas, se genera la inflación, que es un impuesto directo o indirecto sobre los trabajadores y los ciudadanos en general. Como el Estado es sostenido por la economía que opera en los mercados, si la economía no crece suficientemente, los empresarios y consumidores pierden seguridad y confianza. Disminuye también la capacidad que tengan de proporcionar al Estado lo que éste requiere para mantenerse a sí mismo y para cumplir sus promesas de más y mejores servicios a los ciudadanos. En esas circunstancias, la retórica política pierde eficacia y el pueblo, los ciudadanos, desengañados, abandonan su apoyo a esas izquierdas que han terminado reduciendo sus espacios de libertad para consumir y aumentando los gravámenes que deben transferir al gobierno. A la base del problema hay unos hechos y procesos que la política convencional no puede cambiar. En primer lugar, está el hecho ineludible de que la economía se ha globalizado y que sus principales dinámicas son transnacionales. Está luego la hipercompetencia entre los grandes consorcios productivos y financieros que se instalan en aquellos países que les ofrecen ventajas tributarias y apoyos políticos.
Está también que el desarrollo tecnológico, con sus innovaciones constantes, está transformando los mercados, las comunicaciones, el mundo del trabajo. Todo esto significa que los estados que operan en dimensiones nacionales, que no están a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas y que no pueden restringir las flexibilidades laborales sin generar desempleo, tienen cada vez menos capacidad para incidir en la economía. Su acción termina siendo marginal y dependiente y subordinada hasta el punto que los estados son llevados a competir unos con otros para ofrecerles a las grandes corporaciones financieras, productivas, tecnológicas e incluso educacionales las mejores condiciones para que se instalen e inviertan y confíen sus créditos a sus países. Y entonces, si en base a profundas convicciones ideológicas afirmadas con elevadas dosis de voluntarismo, algunos gobiernos controlados por las izquierdas persisten en realizar transformaciones económicas en sus países que alejen a los inversionistas y a los capitales, el resultado es que esos países terminan siendo aislados de las dinámicas económicas mundiales. Los capitales huyen de esos países, su comercio se debilita, las capacidades de sostener el dinamismo innovador que exigen las tecnologías se reducen y no se encuentran los financiamientos necesarios para realizar inversiones. La economía nacional entonces decrece y la población de esos países sufre las consecuencias de tal decrecimiento, de tal aislamiento, y comienza la crítica y el distanciamiento respecto a aquellas políticas que pretendan realizar esos cambios estructurales. Esto es en breve síntesis lo que ocurre en los hechos, con mayor o menor velocidad, con mayor o menor intensidad en unos países o en otros. Es una realidad dura de aceptar, pero las cosas están así. Ahora bien, ¿significa esto que deban abandonarse los proyectos de transformación económica, política y social? ¿Significa que hay que contentarse con un demasiado lento mejoramiento de las condiciones de vida de la gente? ¿Significa que hay que dejarle el poder a las derechas convencionales y olvidarse de los cambios estructurales y de la justicia social? No, no significa eso. No es lo que debemos hacer. Lo que se necesita es un cambio de proyecto transformador, una nueva concepción del proceso económico y político, un nuevo modo de desplegar la acción transformadora. Esto partiendo de algunas constataciones básicas. La primera es que para poder realizar algunas transformaciones estructurales que conduzcan a una mayor equidad social, es necesario que el Estado sea menos dependiente y más autónomo respecto del capital financiero y de los grandes grupos económicos. Para ello, una condición elemental es que el Estado no sea demasiado grande y costoso, de modo que no tenga que ser financiado por ellos, lo que a su vez implica que no deben generarse déficits en las finanzas públicas que obliguen a tomar créditos y emitir bonos en el mercado internacional. En palabras simples, no gastar más de lo que se recibe. Junto a ello, es necesario modificar la relación, la proporción entre lo que gasta el Estado en su propio mantenimiento y lo que destina a resolver los problemas sociales. El Estado debe reducir los costos de mantención y de operación de sus aparatos e instituciones de modo que puedan liberarse recursos para beneficiar a la sociedad y especialmente a sus sectores más desfavorecidos. Esto implica un gran esfuerzo por incrementar la eficiencia del Estado y estar dispuestos a cortar y reducir lo que en el Estado ha crecido innecesariamente. Además,
Es importante que los recursos que el Estado pueda disponer para resolver los problemas y satisfacer las necesidades de la sociedad sean destinados no directamente a beneficiar a personas y a grupos de presión, sino a fomentar y a desarrollar aquellas iniciativas que los propios afectados por los problemas organicen para resolverlos, desplegando su propia creatividad, autonomía y solidaridad. Para realizar e implementar todo esto democráticamente y con el necesario apoyo popular, se requiere un cambio muy profundo en el discurso ideológico y político. Ante todo, es necesario decir la verdad, explicar los reales orígenes y causas de los problemas, decir con claridad las limitaciones que tiene el Estado para resolverlos, contrariando toda tendencia a creer que el Estado sea el Salvador Todopoderoso. Es también indispensable una comprensión nueva, científicamente rigurosa, tanto del Estado como del mercado. Respecto del Estado, es necesario distinguir lo social de lo estatal, evitando reducir y confundir lo primero con lo segundo. Y en el mismo sentido es necesario distinguir lo que es el mercado de lo que es el capitalismo. Explicar que el capitalismo es solamente un modo de organización del mercado, resultado de su concentración y de su control por el poder financiero capitalista. Y en base a esas distinciones, elaborar y plantear un nuevo proyecto de transformación consistente en la democratización del mercado y de la economía y en la descentralización y democratización del Estado, implicando ambas direcciones del proceso transformador, un progresivo desarrollo de la sociedad civil y un empoderamiento real de los ciudadanos. Empoderamiento no en el sentido de exigir y presionar al Estado, sino en el de hacerse cargo, mediante iniciativas y organizaciones autónomas, de desarrollar las capacidades propias para satisfacer las propias necesidades. Es necesario además asumir que el mundo está mucho más interconectado de lo que se cree. Estamos acostumbrados a pensar en términos de países y de estados, pero las realidades más importantes que configuran el mundo actual son transnacionales. El desarrollo científico, grandes corporaciones, sistema financiero, migraciones, tecnologías de la información y de las comunicaciones, la educación y learning, las redes informáticas, los problemas ambientales, el cambio climático, etc. Todo eso es global, es internacional. De todas las actividades humanas, la más atrasada en este sentido es la política. Mientras la economía, la ciencia, la tecnología, la cultura se procesan con sentidos internacionales y globales, la política, especialmente en América Latina, continúa enmarcada en los nacionalismos atávicos. Es importante que pasemos de una identificación y mentalidad nacionalista a una identificación como humanidad y a una conciencia planetaria. Por otro lado, y al mismo tiempo, en todo el mundo se está redescubriendo el valor y la importancia de lo local, de lo cercano, de la comunidad próxima de la que somos parte y en la que se desenvuelve nuestra vida cotidiana. En la valoración de lo local está el reconocimiento de la diversidad y de la riqueza de las diferenciaciones que hacen de la vida humana, así como de la naturaleza, algo supremamente valioso e interesante. De la crisis y el fracaso de las políticas de las izquierdas convencionales surge la posibilidad de una nueva política. Se hace urgente desarrollar la que podríamos llamar ecopolítica,
Una política que es economía y política juntas, que comienza en la casa de cada uno y que se extiende a la casa común de todos, que es nuestro planeta. Unir economía y política es parte de la conquista de la autonomía necesaria para superar la dependencia del capitalismo. Y comenzar en lo pequeño y ampliar progresivamente las dimensiones de la acción es desarrollar un proceso de transformación realista en el que vamos ampliando las capacidades y competencias para hacer los cambios con eficiencia. Ambos procesos de universalización por un lado y de reencuentro con las raíces locales por el otro forman parte del tránsito hacia una nueva civilización que implica conservar todo lo valioso que ha sido desarrollado por la humanidad, criticar y cambiar lo que sea éticamente inaceptable y desplegar lo nuevo conforme a nuestras capacidades y a nuestros recursos, con creatividad, autonomía y solidaridad. Si avanzamos por este camino, comprenderemos que lo que está pasando en el mundo, incluido el fracaso de las izquierdas y de las políticas convencionales, es una gran oportunidad para iniciar la transición hacia una nueva y mejor civilización, una civilización post-estatista y post-capitalista, que se construye desde lo local hacia lo global.